En Click Radio TV, Desafío Empresarial, un programa ofrecido por Desafío Coaching y dirigido por José Ramón Luna, empresario, consultor, formador y coach, especialista en estrategia comercial y de negocios. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva entrega de Desafío Empresarial. Ya sabes, el programa en el que cada semana abordamos el maravilloso mundo de la empresa y que dirigimos a empresarios, emprendedores, directivos y cualquier profesional que tenga curiosidad en lo que está pasando en el entorno económico y entorno empresarial. En primer lugar, saludamos a nuestras emisoras amigas, como hacemos cada viernes, y en concreto, este viernes le toca a Diámetro Televisión de Canarias, Armonía Duro de Tordesillas, Turia 78 de Valencia y Radio Sierra de Guadarrama en Madrid. Abrimos nuestro programa con nuestra habitual crónica de actualidad económica y hoy hemos seleccionado dos noticias que nos parecen especialmente relevantes. La primera es que el sector turismo se va recuperando poco a poco, pero España todavía pierde más de 11 millones de viajeros internacionales en lo que va de año. Los últimos coletazos del año 2022 reflejan una buena situación de la industria turística nacional, pero todavía no se alcanza la ansiada recuperación de la época de la prepandemia. Prueba de ello es que en octubre España recibió la visita de cerca de 7,2 millones de turistas internacionales, que suponen el 94,6% de los que llegaron en el mismo mes en 2019. Esto lo muestra la encuesta de movimientos turísticos Frontour que ha publicado el INE esta mañana. Sin embargo, a pesar del buen dato, esa cifra significa casi 1,5 millones de viajeros menos que entonces, cuando se superó la cifra de 8,8 millones de visitantes. Si echamos la vista atrás, la tímida recuperación también se refleja en el cómputo global del año, ya que durante los 10 primeros meses de 2022, los turistas internacionales que han visitado España rozan los 63,1 millones, lo que representa el 84,6% de las cifras del mismo periodo en 2019, donde vinieron a nuestro país 74,7 millones de visitantes. Al final, esto significa que España ha perdido más de 11 millones y medio de viajeros en lo que va de año. Tan solo Baleares y Canarias han superado las cifras de visitantes de octubre de 2019. Bueno, y vamos a otra noticia que nos parece también relevante, y es que las empresas se plantan frente al impuesto al plástico del gobierno. Las asociaciones de los principales sectores de consumo se han unido este jueves en una reivindicación para pedir al gobierno que tome ejemplo de Italia y aplace la entrada en vigor del impuesto del plástico, tal y como acaba de hacer el gobierno italiano de Meloni. La demanda se ha producido en una rueda de prensa conjunta que ha integrado la postura de toda la cadena de valor del consumo español. Han participado organizaciones del sector de alimentación, bebidas, perfumería, cosmética, droguería, hostelería, textil, ferretería, etcétera, etcétera, etcétera. De no producirse un cambio de postura en el gobierno, el nuevo impuesto al plástico entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y generará un doloroso impacto en la industria, mientras que alimentará en casi 500 millones la recaudación de Hacienda, o al menos eso es lo que el gobierno estima. Las patronales han realizado un llamamiento desesperado al gobierno para que aplace la entrada en vigor del impuesto al plástico, alertando de que esta tasa añadirá un sobrecoste y más presiones inflacionistas en un momento que es precisamente crítico para la economía, afectando también a las inversiones y al empleo. Tras la reciente decisión del nuevo gobierno italiano de seguir aplazando la entrada en vigor de este gravamen, España se ha quedado sola en Europa con la introducción de esta tasa, que no es obligatoria para los Estados miembros y que supondrá añadir sobrecostes a las empresas en un contexto especialmente delicado, ya que se estima un impacto directo de 690 millones de euros e indirecto de más de 1.100 millones de euros. Pues lo que faltaba para hacer una buena tarta. Más o menos es triste siempre estar seleccionando noticias económicas en las que el cariz es como que entramos siempre de forma negativa en un programa que lo que nos gusta es dar luz al sector, dar luz a las empresas, dar luz a la gente, dar luz a la economía. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, comenzamos nosotros ahora ya y nos olvidamos de todo lo que hemos estado contando y comenzamos ya con el programa de hoy, donde vamos a tener a dos invitadas de lujo hablando con nosotros de diferentes temas. Tenemos aquí ya en el estudio a Isabel Sousa. Isabel Sousa que bueno, es como el Guadiana, ¿no? Ya sabemos que a veces aparece, a veces no, tiene un montón de compromisos, pero siempre que viene es muy bien recibida porque nos aporta mucha luz. ¿Qué tal, Isabel? Pues encantada de volver aquí, hombre. Un poco antes de las Navidades, no puede ser menos que cerrar bien el año, ¿no? Estando en la radio. Efectivamente. Bueno, ya sabemos que Isabel es directora del Instituto de Neurocoaching y nuestra entrenadora mental particular y de confianza y de cabecera. Bueno, y vamos
a tener también a Beatriz Alonso, que es empresaria y experta en fondos europeos y que se incorporará en breves minutos al estudio, y que también nos hablará de un interesante asunto que tiene mucho que ver con la situación actual precisamente del contexto económico. Bueno, indicaros también que además de las invitadas que tenemos, todas las personas que nos escucháis, nos veis, sois protagonistas de este programa, y para eso hemos abierto 2 líneas de comunicación. Un WhatsApp, que es el 616-412662, 616-412662, y una dirección de correo electrónico que es consultorio@desafiocoaching.com, consultorio@desafiocoaching.com. Y ahora, sin más, entramos con nuestra primera sección, Aula Empresarial. Mucho se habla de liderazgo, pero mucho queda también por hacer en esta materia. El liderazgo es absolutamente fundamental por ser la capacidad de un responsable de equipos para guiar y dirigir con éxito hacia un objetivo. Una organización puede tener una planificación excelente, controles adecuados, indicadores y muchas cosas más, pero puede no sobrevivir si no cuenta con los líderes adecuados para ello. De la misma manera, una organización puede no tener ninguno de estos elementos que hemos contado, y en cambio si cuenta dentro de sus filas con un líder y con líderes capaces de llevar y guiar adecuadamente a sus equipos, pues va a conseguir el éxito. En entornos como el actual, en el que la incertidumbre es la clave, en un momento en el que no se pueden hacer predicciones y en el que la ansiedad es lo que marca el estado de ánimo en el que nos encontramos todos, es necesario líderes que acompañen en este camino. Y líderes que acompañen a cada colaborador de una forma diferente, de la forma en que cada uno lo necesita. Y para eso es necesario meterse en el mundo del colaborador, en su cerebro, en su ser más profundo. Y ahí es donde aparece o se mueve el concepto del que hoy nos va a hablar Isabel, que es el neuroliderazgo. Precisamente de esto vamos a hablar con Isabel, pero permitidme que os recuerde algunos datos sobre Isabel. Isabel Sousa es fundadora y directora del Instituto de Neurocoaching. Durante 18 años se desarrolló profesionalmente en empresas multinacionales, entre otras Colgate-Palmolive y Pernod Ricard, ocupando el puesto de directora comercial durante 10 años. Hace más de 15 años cambió de rumbo profesional para enfocarse en lo que más le interesaba de las empresas, que eran las personas. Se formó como coach, experta en PNL, técnicas de aprendizaje de alto impacto y distintas disciplinas de desarrollo personal y profesional, hasta que finalmente encontró en la neurociencia el aliado perfecto para entender y facilitar el cambio en las personas. Le gusta definirse como brain trainer, y es un profesional que facilita el entrenamiento mental y emocional para alcanzar el éxito. Y sobre todo, Isabel es colaboradora habitual de este programa desde sus inicios. Muy buenos días, Isabel. Bueno, vaya presentación, madre mía, no te has dejado. Te has dejado una cosa. ¿Cuál? Coautora del libro Claro. Neurociencia aplicada al coaching. Pues mira, ya en la próxima la digo casi seguro, no te lo garantizo tampoco. Bueno, date prisa porque ya sabes que ya hay otro libro cocinándose, que ya nos contarás, Sí, el año que viene seguro. Fenómeno. Muy bien, pues de neuroliderazgo precisamente vamos a hablar. Pero yo lo primero, pues para situarnos, te preguntaría, pues eso, ¿qué es el neuroliderazgo y sobre todo en qué se diferencia de lo que entendemos normalmente por liderazgo? El neuroliderazgo es añadir al liderazgo tradicional una serie de habilidades nuevas y quizás no solo habilidades, sino de conocimientos sobre cómo funciona el cerebro humano y cómo esto incide en nuestro comportamiento. Es decir, es dirigir teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro de los colaboradores y bueno, cómo yo, habiendo entrenado mi cerebro, soy capaz de dirigirme yo mismo, porque esta es una de las primeras premisas del neuroliderazgo. Es decir, lo primero que tengo que hacer antes de pensar en dirigir a nadie es liderarme a mí mismo. Entonces, de eso, ya si te acuerdas, hace ya algunos programas estuvimos hablando de las neuroskills, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un primer capítulo del liderazgo. Y bueno, el segundo capítulo es dirigir a otros. ¿Dirigir a otros cómo?
pues teniendo en cuenta las circunstancias y las claves de funcionamiento del cerebro y todos los descubrimientos que ha hecho la neurociencia aplicada al comportamiento humano. Perfecto. Bueno, saludamos porque ha venido Beatriz. Muy buenas, ya relájate, estás en casa. Ahora, buenas tardes, porque esto es una locura. No te preocupes, estamos hablando con Isabel Sousa sobre neuroliderazgo. Bueno, una pregunta importante, porque claro, yo soy un líder que quiere ejercitar el neuroliderazgo y me pregunto, oye, ¿cuáles son mis funciones fundamentales? ¿Cuáles son las funciones fundamentales del neurolíder? Pues mira, para mí la función principal, claro, porque si tú coges un poco el concepto de qué tiene que hacer un líder, el líder lo que tiene que hacer es hacer, que otros hagan, procurar que otros hagan y que hagan al máximo rendimiento. Entonces, justamente esto yo creo que es de las partes que tradicionalmente en el liderazgo se han omitido. Entonces, justamente creo que una de las funciones principales es crear las condiciones necesarias para que el colaborador rinda al 100%. Y otra que va conjunto, y digamos de las destacadas, es el dar dirección, es decir, marcar esa visión o ser el coautor de esa visión donde todo el mundo quiere estar, crear ese mundo futuro donde la gente quiere trabajar por estar ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, si estos serían los dos pilares fundamentales, una primera función es saber cubrir las necesidades básicas del colaborador, por decirlo así. Y algo que se está incidiendo muchísimo ahora es en la responsabilidad o en la contribución que tiene el líder a crear ese estado de bienestar para procurar que los colaboradores rindan, se preocupen solo de trabajar, es decir, de dar el máximo de ellos. Es muy interesante esto que comentas, porque esto va muy alineado, lo hemos hablado en este programa varias veces en las últimas semanas, con este entorno que ya no es un entorno que calificábamos como VUCA, sino que calificamos como BANI, ¿no? Donde la ansiedad es un elemento que está absolutamente presente, como consecuencia de la incertidumbre. Pero es verdad que entre unas cosas y otras, pues lo estamos pasando en general mal, ¿no? Y ahí es donde coge peso precisamente esta función de un líder que, al margen ya de otras cuestiones, pues nos pone esos elementos de bienestar para que podamos trabajar con cierta felicidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que es necesaria, es decir, el componente de felicidad, no el componente en sí, sino los neurotransmisores que nos hacen sentir que nos sentimos bien, son fundamentales para que yo rinda al 100%. Entonces, pues que haya presencia de serotonina, de endorfinas, pues oxitocina, es fundamental que el entorno de trabajo esté predominantemente protagonizado por estas sustancias en el cerebro de todos los que forman el equipo. Entonces, por ejemplo, aquí se habla mucho de que el líder, el neurolíder, tiene que saber que después de momentos de estrés, porque lógicamente en la empresa se pasa estrés y nosotros estamos preparados para gestionar el estrés, es decir, no solo eso, sino que muchas veces un determinado nivel de estrés me ayuda a desarrollarme. Esto es como cuando vas al gimnasio y fuerzas los músculos. Es decir, yo para sacar tableta tengo que hacer un esfuerzo y hacer que mis músculos se estresen un poco. Pero ¿qué pasa? Que si yo me paso de rosca y me paso 3 pueblos, pues probablemente voy a generar una lesión. Claro. Entonces, para evitar eso, la gente tiene que tener un periodo de recuperación y el neurolíder tiene que ser consciente de que no puede estar todo el mundo siempre contra la pared, aunque las circunstancias externas sean las que dices tú, de incertidumbre, de ansiedad. Precisamente eso es lo que tiene que aprender a gestionar el neurolíder, es decir, mi propia ansiedad y cómo yo creo, porque la influencia del líder en una organización, en su equipo, es tremenda, cómo yo soy capaz de crear esas condiciones en que, a pesar de saber que hay ansiedad, que hay incertidumbre, podemos trabajar sin ansiedad. Perfecto. Bueno, pues entonces ya hemos visto una primera misión, que es cubrir necesidad. A mí me gustaría destacarlo, que quien creo que actualmente lo borda en ese sentido es Google. O sea, la empresa Google, tiene una conciencia de lo importante que es
que la gente rinda al 100% y para eso necesitan estar relajados y contentos. Y toda la organización que tienen está dirigida a eso. Por ejemplo, en Dublín, en la sede que tienen en Europa, en Dublín, pues son 9.000 personas. Hay 4.000 personas trabajando y 5.000 dando servicio a esas personas. ¿Qué tipos de servicio? Bueno, pues tienen 10 restaurantes del tipo de comida que quieras, ellos tienen todo pagado, toda la comida la tienen pagada, tienen salas de música, salas de descanso, gimnasio, por supuesto, gratis, te puedes llevar a la mascota, hay días que puedes teletrabajar, es decir, tienen psicólogos, temporalmente tienen, eventos especiales para celebrar cosas. Si tú entras ahí, tú te das cuenta y dices, bueno, yo voy a tener que dar el 100%, porque aquí esto nada es gratis, ¿no? Claro. Pero las condiciones que crean son tan estupendas y encima, bueno, pues managers enfocados en este sentido, ¿no? Qué curioso, porque estoy pensando en algunas personas, ¿no?, que puedo conocer, llamadas X, que según has ido diciendo todo eso que tienen en Google, se habrán preguntado, oye, ¿y cuánto trabaja la gente ahí, no? O sea, es como... Pues bueno, es una empresa líder en el mundo, ¿no? Sí, pero... no, está claro, sí, eso es así. Rinden. Pero es verdad que hay... Pero esto lo digo porque es cierto que muchas veces lo que te encuentras es una mentalidad que de alguna manera pone barreras ante algo que es evidente, que es lo que tú estás comentando, pero sí es verdad que eso es un cambio cultural que no todo el mundo todavía ha dado y que probablemente pues tenga que dar porque los temas van por ahí, ¿no? Vale, cubrir necesidades. Primera. Sí. Segunda pues función. Algo que va de la mano de un líder es lo que estábamos diciendo al principio. Él tiene que crear o contribuir a que se cree esa visión compartida, porque si es mi visión, no es solo la visión de la empresa, la gente se siente alineada y no se siente involucrada en conseguir esa visión. Entonces, cuando un equipo consigue tener y definir un objetivo común, hay una cosa que es curiosa a nivel de neurotransmisores. Se genera certidumbre y eso hace que haya más serotonina, ¿vale?, que es la hormona de la estabilidad, del bienestar, ¿vale? Dicen de la felicidad, pero bueno, yo creo que hay otras hormonas que lo potencian más, ese estado eufórico, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es que rebaja el cortisol. ¿Por qué? Porque genera más certidumbre. Y al cerebro no hay nada que le horrorice más que la incertidumbre. Exacto. Por eso hay tanta ansiedad. Claro. Porque ese es el número uno a saber gestionar. Esa incertidumbre, el aprender a vivir en el presente y cruzar los ríos cuando se llegue al puente, no estar todo el día cruzando el río sin haber llegado, ¿no? Entonces, esa visión compartida da como un entorno de confianza, de seguridad, de saber que no estás solo navegando en la tormenta, sino que hay un equipo que está dispuesta y entregado al 100%. Entonces, esos dos parámetros son fundamentales. Perfecto, visión compartida, donde la comunicación pues juega un papel absolutamente fundamental, porque es la visión del líder transmitiéndosela al resto de la organización e incluso recogiendo los puntos de vista de la organización hacia arriba, ¿no? Al final es... Vale, cubrir necesidades básicas, visión compartida. Tenemos dos funciones, pues precisamente básicas, centrales del liderazgo. ¿Cuál es la tercera? La tercera, que dices, cuando la oigas dices, obvio, pero hay que hacerlo, hay que trabajarla en profundidad, y es generar relaciones de compromiso y confianza. Está claro que la gente se va de las organizaciones no por la empresa, se va de las organizaciones por su jefe. Y digo jefe y no líder, porque normalmente de los líderes la gente quiere estar cerca de un líder, ¿no? Pero de los jefes no. Entonces, crear relaciones, pero de verdad significativas. No quiere decir que yo me tenga que hacer amigo tuyo y ser tu compi del alma. No significa eso. Pero significa que si tenemos un trabajo en común, una meta en común, tenemos que hacer... Todos tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte y estar dispuestos a dar el 100%, pero yo como líder estoy ahí acompañándote y te demuestro que estoy de tu lado. Es decir, que no estoy haciendo ponerme la medalla, y que todo el mundo trabaje y yo ponerme la medalla, sino que estoy contigo y te estoy ayudando en ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues crear relaciones, pues tiene muchísimas vertientes, pero cosas que no pueden faltar.
el reconocimiento, proporcionar estatus a la persona. Es decir, me da igual que seas el que aprieta los tornillos, pero es que si tú no aprietas bien los tornillos, claro, las máquinas no funcionan y no producimos. Entonces, cada puesto de trabajo tiene su relevancia, pues dársela y reconocerlo, ¿no? Crear certidumbres, como hemos dicho, dar autonomía a las personas, es decir, si tú me das unas tareas y me defines bien cuál es mi meta, mis objetivos y mi role description, que se suele decir, ¿no? Bueno, pues dame también un margen para que yo cometa errores y tome decisiones. Correcto. ¿Vale? O sería al revés, tome decisiones y a veces cometa errores, ¿no? Apóyame en esos momentos y, bueno, caminemos juntos para ver cómo deshacer un error y convertirlo en algo positivo. ¿Qué más? Algo importante, mostrar genuino interés por las personas. Y esto, fíjate que si no lo sentimos, no lo vamos a transmitir, porque yo lo puedo decir, pero mira, si mi lenguaje no verbal, si mi forma de actuar, si mi manera de comportarme normalmente no es congruente con ese genuino interés por las personas, el cerebro de la otra persona, el inconsciente, lo va a captar rápidamente. Dice, mira, tú estás cumpliendo los check del estás líder, actuando, ¿no? Al final, ¿no? Claro. Entonces, genuino interés por las personas significa también, pues, tener esa capacidad de flexibilidad, de entender que no todos los días rendimos igual, pero eso no significa que yo no sea exigente. Es un toma de acá, ¿vale? Tú no eres un robot, pero yo a veces también necesito cosas de ti, ¿no? Claro, pues fíjate ahí, porque es que lo que estás comentando es... Bueno, pues yo lo había escuchado, ¿no? Lo del genuino interés por las personas. Pero estamos llegando a cuestiones que no son técnicas, ¿no? Es decir, usted para ser un líder tiene que hacer esto, tienes que hacer... Es que eso va a la identidad del ser humano, porque es que el ser humano es ególatra por naturaleza, ¿no? Y egocentrista. Entonces hay mucha gente que eso del interés genuino... ¿Cómo se consigue un interés genuino? O lo tienes o no lo tienes, probablemente, ¿no? Y a partir de aquí, hombre, yo puedo tratar de ser un buen líder haciendo medidas, haciendo cosas, pero es que el interés incluso lo puedo hacer hasta por mí. Fíjate, que el interés genuino a mí me llama la atención, no es que me llame la atención, pero es lo que más me preocupa siempre, porque es algo donde no podemos influir, ¿no? Pero mira, esto, si has trabajado las neuroskills, sí que tienes muchas ventajas para saber construir este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque has trabajado la empatía, porque has trabajado la escucha activa, porque has trabajado la motivación, el entender cómo puedo motivar, las palancas de motivación hacia las personas. Lógicamente uno no se motiva nada más que uno mismo, pero claro, las condiciones externas también te van a ayudar, porque... Fíjate que otro tema importante, para mí fundamental en cuanto a creación de las relaciones, es el saber gestionar y hablar y entrar en el mundo emocional. Somos pura emoción, y el que diga lo contrario, bueno, pues hay millones de está claro, pruebas científicas que demuestran que nuestras decisiones no son puramente racionales. Entonces, eso sí, las sabemos explicar luego racionalmente muy bien, pero hay un componente emocional que es básico para tomar decisiones, ¿no? Entonces, saber motivar, saber explicar y digamos, transformar las emociones complicadas o tóxicas en emociones constructivas. Bueno, pues eso es fundamental. Es fundamental, y si no lo hace el neurolíder, pues... No, está claro, sí, eso son asignaturas pendientes. Yo tengo muy claro que eso hay que llegar a ello, y simplemente la reflexión es, oye, hay que trabajárselo mucho en muchos casos, porque estamos tocando a la parte, digamos, central del ser humano. O sea, hay muchas técnicas, pero también hay muchas reflexiones y muchos cambios de actitud que dependen de uno mismo, y eso el neurolíder me imagino que es lo primero que tiene que decir, oye, quiero conseguir ser un neurolíder, a partir de aquí sé que me voy a encontrar con X barreras mías personales de cómo veo las cosas, y hay algunas que tengo que depurar, ¿no? Probablemente. Exactamente. Bueno, vamos al cuarto. Hemos generado relaciones, visión compartida, cubrir necesidades. ¿Cuál sería una cuarta? Pues el siguiente, muy importante también para la persona y para la empresa, es saber desarrollar el talento de la persona y saber desarrollar a la persona, para mí, porque todos somos potenciales semillas que tienen capacidad de crecer. Entonces, a provocar
o bueno, pues acelerar ese crecimiento de la persona, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues aquí la figura del líder coach, ese líder que sabe preguntar, que sabe ir llevando a las personas, que sabe incorporar las necesidades del otro a través de la pregunta, enfocado sobre todo hacia la consecución de objetivos, es fundamental. Y también algo que quizás es un poco más original es ayudarle a la persona a trabajar la autoestima, porque cuanto más seguro está la persona de sí mismo, más confía en sus capacidades, bueno, más riesgos y más retos es capaz de afrontar. Y por tanto, más capacidad de crecimiento tiene esa persona, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, pero es que tiene que ser psicólogo. No, tiene que ser neurolíder. Entender la importancia de la autoestima en nuestro comportamiento y en nuestros resultados, ¿no? O sea que, bueno, pues trabajar en ese talento también, importante. Y desarrollar a las personas, porque eso las personas lo agradecen mucho, ¿no? Sí. Cuando tú dices, oye, ¿quién ha sido la persona que más me ha influido? Pues normalmente siempre hablas de gente que te ha hecho crecer, que a lo mejor has tenido momentos difíciles con ella, pero en el fondo luego te ha hecho crecer, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿y queda alguna función más o alguna misión más del neurolíder que nos hayamos dejado? Bueno, pues queda una fundamental también para la empresa y es el facilitar la creatividad. Es decir, se sabe que facilitar la creatividad es algo que necesita que el cerebro esté funcionando de una determinada manera. Y principalmente para que esas estructuras cerebrales puedan entrar en funcionamiento necesitamos crear un entorno de confianza y un entorno relajado. ¿Por qué? Porque con el estrés hay una circunstancia fundamental y es que nos llenamos de cortisol y eso bloquea nuestra parte pensante y nuestra parte creativa. Por tanto, para que haya creatividad tiene que haber un cierto, entiéndeme, distendimiento, un entorno en donde a mí se me permita, bueno, pues decir tonterías, como puede ser un brainstorming, y equivocarme y decir cosas que no tienen nada que ver a lo mejor con la solución. Pero en eso que voy diciendo, si yo tengo ese entorno de confianza y estoy en ese estado creativo, mi cerebro está en estado creativo, seguramente que vamos a tener ideas brillantes en un momento u otro, ¿no? Y crear ese entorno es responsabilidad del neurolíder. Perfecto. Bueno, pues fíjate, 22 minutos hablando de liderazgo, 22 minutos de curso acelerado de liderazgo, absolutamente clarísimo. 6 funciones o 5 funciones: cubrir necesidades básicas, visión compartida, generar relaciones, desarrollo del talento y facilitar la creatividad. Y ahora en un minuto, la última pregunta para ya que esto quede absolutamente cuadrado. ¿Cuál es la diferencia, porque es un clásico, entre jefe y neurolíder? Ya no solo entre jefe y líder, sino entre jefe y neurolíder. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, pues las fundamentales. Uno, el neurolíder está enfocado en nosotros. El jefe está enfocado en el tú, uno está enfocado en el liderazgo, otro en la jerarquía, uno está enfocado en el largo plazo, otro está enfocado en el corto plazo. Para el jefe lo importante son únicamente los resultados. El neurolíder también es importante los resultados, pero también es importante cómo llegamos a esos resultados y las consecuencias de haber llegado, los rastros que dejamos por haber llegado a esos resultados. Uno se basa en la rutina, en la tradición, en lo que se ha hecho siempre, otro se basa en la creatividad y finalmente yo creo que el neurolíder está centrado en las personas y en procurar su máximo rendimiento, y el jefe lo que está centrado es en el producto o en el servicio y nada más. Pues clarísima distinción. Muchísimas gracias, Isabel, porque has sido súper elocuente y hemos aprendido muchísimo hoy de liderazgo. Estoy seguro que a la gente le habrá encantado. Y bueno, pues nada, vamos a continuar entonces con el programa. Estupendo. Fenómeno. Pues seguimos con nuestra siguiente sección, la sección Entorno.
En julio de 2020, la Comisión Europea decidió destinar 750.000 millones de euros en un plazo de 6 años a la recuperación de la sociedad, la economía y de la actividad empresarial a través de los denominados fondos Next Generation. 360.000 millones en préstamos responsables y 390.000 millones en transferencias no reembolsables. Bueno, pues unas subvenciones y otros préstamos. De estas cifras, a nuestro país le corresponden 140.000 millones para la recuperación y resiliencia y 12.000 millones adicionales para fondos estructurales. Incluso se está hablando ahora de alguna revisión de cifras. Las cifras son muy positivas, pero lo cierto es que el ritmo de ejecución y la llegada real a ciudadanos y empresas de la calle no parece notarse demasiado. Incluso es difícil contar con cifras claras de los fondos que han llegado y de los que se han ejecutado. Yo por lo menos he estado buscando y no tengo un número claro, ¿no? Por otra parte, Europa se está replanteando las cifras como consecuencia del incumplimiento de algunos de los requisitos que eran condicionantes para recibir estos fondos. La realidad es que, según un reciente estudio de la OCDE, España no recuperará el PIB de 2019 hasta 2024 y lo hará con una mayor tasa de paro, o la mayor tasa de paro de la OCDE, un endeudamiento del 113% y un déficit de al menos el 3,7%. Y todo eso con fondos europeos. Por tanto, luces y sombras sobre este asunto. ¿Pero qué son realmente los fondos Next Generation? ¿Quién puede acceder? ¿Para qué? ¿Cómo solicitarlos? De todo esto es de lo que vamos a hablar con nuestra invitada de lujo, que es una verdadera experta en fondos europeos. Se trata de Beatriz Alonso, que está con nosotros y que os cuento un poquillo sobre ella, ¿no? Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Defiende la tesis doctoral precisamente el próximo lunes 19 de diciembre. Todavía te quedan días. Tuvo una primera fase empresarial desde el año 1999 hasta 2012. En 2019 empezó a reactivar nuevamente la actividad empresarial. En este momento es cofundadora y CEO de New Paradigm, donde trabajan en la gestión de fondos europeos, estudios de mercado y formación corporativa. Sus clientes son empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y administraciones públicas. Muy buenos días. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días, José Ramón. Encantada de estar aquí con vosotros. Fenómeno. Oye, pues apasionante también este tema, que yo creo que además es un gran desconocido en general, esto de los fondos europeos. Sí. Se habla muchísimo, hay mucha literatura sobre ello, pero la primera pregunta que te voy a hacer es, oye, ¿qué es realmente? ¿Qué son realmente estos fondos? A ver, estos fondos surgen en el momento en que entramos en una pandemia y bueno, Europa se plantea que se ha parado el mundo, fundamentalmente, y que hay que hacer algo para que tras la salida de la pandemia no haya una brecha de una crisis económica muy importante y para ayudar a los países. Entonces ponen en marcha este mecanismo, que es un mecanismo coyuntural completamente, porque es la primera vez, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, que se pone un mecanismo en funcionamiento con una dotación presupuestaria, como tú bien has dicho, de 750.000 millones de euros, y a España es posiblemente de los países que más le han asignado, 140.000 millones, de los cuales 79.000 aproximadamente son en subvenciones directas, no reembolsables. Sí. Bien. Nuestro país tradicionalmente, esto es lo que es Next Generation, es un programa de recuperación y de resiliencia ante una pandemia acaecida, nada más. Entonces, para ello, todos los países tuvieron que realizar un informe a la Comisión Europea para decir, este dinero lo vamos a gastar en esto. Es verdad que vería determinada por la línea estratégica que estaba marcando la Comisión Europea ya para los fondos plurianuales, ¿no? Ajá. Que son cada 7 años y empezaron en el 2021, con lo cual ya estaban trabajando en la estrategia europea de los próximos 7 años. Entonces, las grandes líneas son digitalización, de esos 140.000 euros, 140.000 millones de euros, el 33% aproximadamente es en temas de digitalización, vale. El 33% es en temas medioambientales y de sostenibilidad y eficiencia energética, un 16% en tema de educación y formación y otro 16% en temas de inclusión e igualdad. Vale. El resto, bueno, pues va a diferentes líneas, como es investigación, como es sanidad, etcétera. El resto, ojo, que el resto es un 1. Exactamente. Quiere decir, si me cuadran las cifras, o sea que fíjate. Pero bueno, ahí están los 4 temas. Muy bien. Entonces, bueno, pues tuvieron que hacer un plan estratégico comprometiéndose en una serie de reformas, que es a lo que has hecho tú alusión. Y ahora estamos ya casi después de 2 años, casi. Y las reformas no se han hecho como deberían haberse hecho, algunas ni tan siquiera se han acometido.
Y Europa ha dicho que, bueno, que qué está pasando. Porque además, desde la Comisión Europea, el órgano auditor de todos estos fondos para todos los países, hace un mes y medio, su presidenta dijo que había 10.000 millones de euros que se habían gastado en España y no sabían en qué se habían gastado. Eso lo dijeron en Europa. Claro, es que esa es la cuestión. Es decir, para ir recopilando información, se supone que los fondos europeos se asignan, pero se asignan si los países o los Estados miembros van, digamos, cumpliendo una serie de compromisos que tienen que ir cumpliendo por el camino. Y ahora la conclusión es de momento que hay X fondos que no se sabe muy bien dónde están y encima los resultados de los compromisos no parecen estar cumpliéndose al 100% por lo menos, ¿no? Exactamente, tú tienes que cumplir una serie de hitos que pueden ser reformas o pueden ser otro tipo de compromiso que hayan adquirido. Y tienes que complementar un programa en el que has dicho, yo este dinero me lo voy a gastar en esto. Eso es. Y me lo voy a gastar en estas fases y en estos momentos. Bien, pues en este momento estamos en una ejecución de en un compromiso, es decir, una convocatoria de un 16% y una ejecución de un 6,5-7% 2022. De lo que debería haber sido 2022, pues fíjate, o sea, claro, eso es un poco lo que yo percibo, ¿no? Que al final los fondos europeos pues no se los cree mucha gente, ¿no? No, el problema es que no van a llegar. O sea, el problema no es que haya que devolverlos, es que no van a llegar. O sea, y esto ahora ya sí tengo certeza de que no vamos a poder cumplir con todo, porque queda un año. O sea, en un año tendrían que asignar todos esos fondos, comprometerlos a través de convocatorias públicas. Sí. Y tenemos para ejecutarlos hasta diciembre de 2026. Exacto. ¿Vale? Ahora están intentando ampliar ese plazo de ejecución. Yo no sé si se lo van a admitir. A ver, cuando dices el gobierno español. No, por eso, que no sabemos si es en Europa o aquí. No, aquí. El gobierno español está tratando, junto con Portugal, de intentar que amplíen ese plazo de ejecución. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto todos los huevos en la misma cesta, y hablo de nuestro gobierno, sobre todo a través de los PERTEs. Los PERTEs son los proyectos tractores. O sea, todas las ayudas están canalizadas a través de 6 proyectos tractores de diferentes sectores, como puede ser el del automóvil, el del microchip, etcétera, etcétera. Salud hay uno, educación hay otro. Entonces, estos proyectos tractores estaban soportados por grandes empresas. ¿Sabemos? Hemos oído todos en prensa el fracaso del PERTE del automóvil eléctrico. ¿Por qué? Porque como vamos muy retrasados, el compromiso era hacer una serie de ejecuciones en momentos determinados y las empresas no han recibido el dinero. Estamos hablando de 800 millones de pesetas, de euros. Estamos hablando de cantidades muy importantes. Que no se van a anticipar ni de cachondeo, vamos. Entonces, claro. Por ejemplo, fue Citroën o Volkswagen. Volkswagen dijo, me salgo del PERTE. Hombre, claro. Porque es que yo tengo que invertir, tú me vas a dar a mí 800 millones, pero es que yo tengo que invertir 10.000 millones. Claro. Al final lo han conseguido arreglar, pero de aquella manera. Entonces, esos proyectos tractores llevan mucho dinero encima y no están funcionando. Vale. Bueno, hay alguno que, fundamentalmente algún PERTE, que todavía no ha habido ninguna convocatoria. Vale. Con lo cual, el proyecto tractor, para que se entienda bien, o por lo menos como yo lo entiendo, es el que se pone en funcionamiento y es tractor porque alrededor de él surgen muchísimas actividades y de pymes, convocatorias para pymes, para autónomos, para otras empresas más pequeñitas. Por lo que sea. Un PERTE tiene que tener en su ejecución, a través de todas sus convocatorias, un 40% de participación de pymes. Claro, pues fíjate. Es mandatorio. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no están funcionando los PERTEs. ¿Dónde ha habido más convocatorias y para qué colectivos? Para las administraciones públicas. Ah, qué bonito. Es que esto es como cuando se habla del desempleo. Baja el desempleo. ¿Dónde se ha creado empleo? En la administración pública. Exactamente. Bien. Estamos engordando la vaca. Efectivamente. Y dejará de dar leche en algún momento quien sostiene a la vaca. Porque el problema es que al final todo el sector público estamos yendo hacia un modelo pues económico muy complicado de mantener por parte de la empresa privada. Sí, lógicamente. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. De hecho, fíjate, en eso que dices ahora mismo, y se mezcla lógicamente este tema que comentas con el entorno en el que hay, pues de subidas de precios, de guerra, de pandemia y tal. Pero claro, se están
quedando desiertos muchísimos concursos, ¿no? Unido a lo que dices, también por la propia coyuntura que se estaba viviendo, pero al final eso no se había visto nunca y las empresas han dicho, mira, hasta aquí, o sea, lo que yo no voy a hacer es financiar y como siempre pagar yo las medidas que haya que pagar, ¿no? Y tiene su cierta lógica, ¿no? En ese sentido, claro. Lógicamente, aparte de que cuando tú tienes una convocatoria, que yo lo hago a diario, y empiezas a ver los requisitos que tiene que contemplar cualquier empresario, me da igual el tamaño de la empresa, pues dices, es que es muy difícil, o sea, o hay un apoyo por parte de empresas como la que yo gestiono, que nos dedicamos a esto, pero claro, está la incertidumbre de que hablabas antes tú, o sea, ¿saldrá, no saldrá? Vamos a esa parte que es muy interesante porque dices, bueno, ya hemos visto que la situación es la que hay y ahora vamos a imaginar que llegan los fondos, ¿vale? Porque tenemos que imaginar, claro, si no ya se ha acabado el tema, pues ya está, ya que pague quien sea, pero vamos a suponer que van llegando y que se van convocando, ¿no? ¿Quién puede acceder a esos proyectos y cómo es el proceso de acceder? Porque a mí también me han contado un poco lo que estabas ya empezando a apuntar, que es insufrible, ¿no? Pero vamos a ir poniendo. ¿Quién puede y cómo se hace? A ver, cada convocatoria establece los beneficiarios y los gastos subvencionables y para qué son esa convocatoria en concreto. Entonces, ahora mismo se acceden organizaciones, tercer sector, organizaciones sin ánimo de lucro, quiero decir, tercer sector, empresa pública, empresa privada, administraciones públicas, teóricamente cualquier tipo de actividad, ente, ¿no? ente jurídicamente reconocido. Correcto. Y luego los autónomos también. Vale. Acceden, venga, todo el mundo podemos acceder. Y para acceder a un programa, ¿qué tipos de proyectos, tipo de ejemplos ya más bajos, ¿no? No PERTES, sino qué tipo de proyectos o a qué tipo de proyectos se pueden acceder en una pyme, en un autónomo, y cuáles son los requisitos que decías antes para acceder, para ver si es compatible con la vida o no, ¿sabes? Esos requisitos, claro. Es compatible con la vida porque nosotros estamos para ayudarles, pero si lo quieren hacer solos es bastante incompatible con la vida. Están saliendo, por ejemplo, todo el mundo habla del kit digital y vamos a ver, yo no voy a poner en cuestión la validez de este programa, ¿vale? Porque está llegando a muchas empresas, pero es el chocolate del loro. O sea, para mí este programa es un programa en el que tú puedes hacer tu página web, tú puedes generar tu factura electrónica para estar preparado dentro de unos añitos. Estamos hablando de 3 tramos en el que hasta 50 trabajadores, entre 10 y 50 trabajadores, te van a dar 12.000 euros, entre 3 y 9 te van a dar 6.000 euros y autónomos o empresas con menos de 3, 2.000 euros. Es decir, la digitalización es pues tangencial y muy residual. Pero es verdad que es el programa y la convocatoria que más publicidad ha tenido de todas. ¿Por qué? Pues por una sencillísima razón, pues porque llega mucha gente. Claro. Y eso se se trasladará mañana posiblemente en algunos votos. Entonces, ¿en qué más cosas? Pues en digitalización hay muchas más cosas. Ahora mismo, por ejemplo, hay abierta una convocatoria que es para modernización de organizaciones del tercer sector. Estamos hablando de cantidades entre 100.000 y 2,5 millones de euros. Fíjate. O sea, estamos ahora a tope. Pero luego tienen la diferencia con las organizaciones de poner un plazo de presentación de 12 días hábiles. 12 días hábiles para presentar. Sí. Fíjate. Y la convocatoria en sí, yo que estoy acostumbrada a trabajar en convocatorias europeas, tiene mucha similitud con un formulario de convocatoria europea. De los que antiguamente había objetivos 3 y cosas de ese tipo raras, que ¿no? siga habiéndolos. Que siga habiéndolos. Vamos, o sea, que eran un ladrillo importante, vamos. No. O sea, que estamos hablando de memorias con una exhaustividad impresionante. Documentación, bueno, pues todo. O sea, estar al corriente de pagos con Hacienda, cuentas, todo lo que pueden pedir a una sociedad, a un empresario individual. Es verdad que empezaron pidiendo los documentos y que teníamos que subirlos a las plataformas y ahora ya haces una autorización para que consulten internamente esos documentos. ¿Qué puede pasar? Pues que la administración consulte y encuentre algún problema, entonces hace un requerimiento y lo tienes que volver a... Fíjate, vale, venga, yo ya lo he presentado en 12 días utilizando vuestros servicios, por ejemplo, porque evidentemente solo probablemente no lo puedo hacer, pero ya lo he presentado, vale. Y ahora, siguiente cuestión.
plazo medio de conseguir empezar el proyecto, si es que lo hay. Resolución. Vale. Que sería... y luego justificación, son las dos cosas que me interesan, ¿no? A ver, ¿cuál es la resolución? A ver, las resoluciones están siendo... O sea, lo que marcan todas las bases reguladoras es, desde el día que se convoca la ayuda, tienen que hacerlo 6 meses antes. O sea, durante 6 meses te pueden... O sea, se convoca hoy, sí. Imagínate, pues tienen 6 meses para poder resolver. Vale. A partir de ahí, si no tienes notificación, suele ser silencio administrativo y te lo han denegado. Negativo. ¿Vale? La realidad están tardando entre 3 y 4 meses, según el Ministerio. ¿Vale? Entonces, bueno, es verdad que se van agilizando un poco esos periodos. Pero claro, el cliente te dice, bueno, claro, pero yo hasta que no me... Yo tengo que ejecutar este proyecto en el 1 de enero al 31 de diciembre, pero yo hasta que no sepa... Lógicamente, claro. Con lo cual, ahí las fases de ejecución se ven mermadas. Claro. Me imagino que luego alguien tendrá que hacer la web en un par de días, con el resultado que da esa web. Y una web es algo probablemente sencillo, porque si vamos a otros proyectos más complejos... A ver, si tú vas a un proyecto como el que hemos hablado de modernización de una fundación, claro, dice, claro, esto si no tengo yo el dinero adjudicado hasta el día 1 de abril, yo no voy a hacer nada. Entonces ahí se imputan costes de personal, se imputan muchas cosas, ¿no? Fíjate, y ahí hay una duda que además yo creo que le interesará a la gente saberlo, ¿no? En el kit digital se habla de que hay un... Es que no me acuerdo cómo agente digitalizador. Agente digitalizador, sí. Efectivamente, ¿no? Entonces este agente digitalizador, teóricamente, en el momento que tú... O sea, tú no tienes que pagar físicamente, ¿no? Son ellos los que reciben la ayuda teóricamente y te hacen el trabajo y ellos se encargan con la administración. Pero ¿es entonces este agente digitalizador el que está diciendo a mí hasta que me lo den no lo hago? ¿O es el cliente final? No, es que el agente digitalización no se lo puede perder, no se lo puede permitir. El agente digitalizador está, el pobrecito mío, muy preocupado. Preocupado. Claro. O sea, a ver, los agentes digitalizadores, ellos han montado, el Ministerio ha montado como un marketplace a través de Red.es y Acelera Pyme, en el que tenemos, por un lado, agentes digitalizadores acreditados, que han tenido, nosotros hemos ayudado a algunos a acreditarse. Bueno, eso han tenido que presentar ahí sí que hasta el día de la partida de nacimiento, prácticamente, cuentas, clientes, todo. Entonces se han acreditado y ahí hay una base de datos de agentes digitalizadores. Pueden estar cubriendo todas las categorías o alguna. Pues yo estoy especializado en página web, no quiero hacer otra cosa. Vale. Y luego estamos nosotros, los empresarios, que decimos, oye, pues yo, mira, voy a presentarlo. No me cuesta nada. Y a ti lo que te dan es un bono digital. Es decir, la tarjeta de regalo del gran almacén. Y está cargada con 12.000 euros en tu caso. Correcto. Vale. Entonces tú ahora te vas al marketplace, buscas un agente digitalizador o algún proveedor que tú conozcas que se haya constituido como tal y le dices, fulanito, yo quiero que me hagas la página web. Y te la hace. ¿Qué pasa? Al agente digitalizador le están anticipando el 30% del total y el 70% a justificación. Pero como va todo un poquito retrasado, pues entonces nos vamos encontrando con que los agentes digitalizadores van con la lengua afuera. No, claro. Es que es la misma ayuda que con la reducción en la ayuda al combustible de las gasolineras. O sea, usted lo adelanta y luego yo se lo doy. Y claro, y hay gasolineras que tienen que cerrar y que dicen yo no lo hago. Claro, evidentemente. Claro. Entonces, claro, el problema es este. Y el problema es que luego ha habido un colapso en la administración que no resolvían. O sea, no resolvían y decían, oye, ¿qué hay de mi kit digital? Por ahí andan por el camino. Porque además tú entras en las plataformas y es en tramitación, nadie te da más noticia. Eso es así. Entonces, es verdad que se van puliendo cosas, ¿vale? Pero el arranque ha sido complicado. Y luego la justificación, suponiendo... Bueno, primera pregunta, ¿hay alguien que haya acabado algún proyecto ya o todavía no? A ver, de momento no. De momento habrá alguna, no sé, me imagino que en los kit digital sí habrá habido alguna justificación del año pasado, pero yo creo que pocas, ¿eh? Por eso te digo. Porque entonces... tienen que tener un año de servicio. Vale. Y yo creo que el kit digital, la primera convocatoria que se hizo, que fue para el primer tramo, fue el año pasado, en septiembre o así. Vale. Entonces luego la justificación supongo que será otro calvario porque tendrás aquí que... Pero a ver, las justificaciones son siempre un calvario. Vale. O sea que... Bueno, entonces, esa es la cuestión y a partir de aquí,
¿Cuál es la, bueno, no recomendación, cuál es la expectativa que realmente, bueno, pues tú desde tu punto de vista tienes de todo esto y cuál es la recomendación que le haces a las empresas, que al final es lo que nos interesa, digo usuarias, ¿no? ¿Te metes en este fregado, no te metes, merece la pena realmente? A ver, yo creo que realmente... siempre he dicho una cosa y la sigo manteniendo. Creo que esto es una oportunidad histórica, no para España, sino para el resto de Europa. No creo que se vuelva a repetir y espero que no se vuelva a repetir porque el coste humano que ha habido ha sido muy importante. Yo sí recomiendo que se presenten siempre y cuando cumplan requisitos y vaya a ser una ayuda que vaya a valer para algo que ellos querían hacer. O sea, presentar por presentar nunca lo recomiendo, porque me parece que es absurdo. O sea, si tú tenías en tu cajón un proyecto que querías poner en marcha, pero no tenías financiación y ahora hay una ayuda que te puede ayudar a pagarte el 70, el 50 o el 80%, pues fenomenal. Entonces yo sí lo recomiendo, que se apoyen, si no tienen departamentos específicos, que se apoyen en empresas como la nuestra, que hay mucho intrusismo ahora, que tienen que tener mucho cuidado también, ¿eh? Sí. Pero hay empresas que llevan en el mercado muchísimos años y lo saben hacer muy bien. Y bueno, pues que deleguen en ellas toda esa parte de gestión administrativa que es la más dura. Vale, pues mira, ahí ahora sí que nos interesa también para terminar, pero nos interesa conocer en concreto tu empresa, ¿no? Que yo me planteo, digo, oye, a mí me interesaría algo, pero es que tampoco tengo muy claro. Primero, Kit Digital lo he escuchado, porque lo he escuchado, pero no sé si hay más convocatorias, porque no tengo ni idea, ¿vale? Entonces a mí, yo quiero aprovechar algo de eso, porque creo que soy una empresa que mira al futuro, que quiero innovar, que quiero hacer cosas, y digo, coño, se supone que algo me puede venir bien y tal. Vale, y yo me pongo en contacto con vosotros. Bueno, ¿cómo funcionáis con un cliente? ¿Qué servicios prestáis? ¿Cómo podéis ayudar vosotros concretamente a este tema? A ver, nosotros lo que hacemos es detectar las necesidades y conocer la actividad de la empresa lo primero. O sea, es una parte de consultoría necesaria para poder luego nosotras detectar la ayuda que encaja con ese cliente. Entonces, en el momento que se detecta la ayuda que encaja con ese cliente, estamos pendientes todos los días de todas las ayudas que salen en el territorio nacional de Next Generation y luego a nivel provincial y regional salen también convocatorias. Y en el momento que encaja, llamamos al cliente, le hacemos un resumen de la ayuda, porque el BOE ya, aunque no lo veamos nosotras, tengamos ese martirio suficiente, y decimos, creemos que encaja por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, vale, tira para adelante. Pues entonces lo que nosotros hacemos es pasar un presupuesto en el que hay una parte residual muy pequeña por presentar la ayuda, para cubrir nuestros gastos de nuestras horas de trabajo. Efectivamente. Y una vez que está resuelta la ayuda favorablemente, si el cliente quiere que le acompañemos en todo el proceso de justificación y de ver plazos, etcétera, etcétera, lo acompañamos y tiene el presupuesto desde el primer momento. Porque esa parte de la justificación es la más complicada y la más tediosa. Entonces, luego es verdad que nosotras, por nuestras características profesionales y personales, a veces participamos en más cosas dentro de los proyectos, como puede ser unas formaciones concretas, un estudio de mercado, o lo que sea. En los proyectos europeos participamos muchísimo más, pero un poco esta es la forma de trabajar. Con lo cual, hay como dos partes, la gestión del proyecto, la gestión del expediente y la consultoría, ¿no? Es decir, siempre va a hacer falta un servicio profesional de alguien que te haga una web o te parametrice un CRM o te ayude a cumplir los ODS de sostenibilidad, vete a saber, ¿no? Sí. Y a partir de aquí vosotros, entonces, desde el principio, lo primero que hacéis es, oiga, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué es lo que quiere conseguir en su empresa? Y hacemos el diagnóstico de qué ayudas hay disponibles para usted. En ese sentido se las explicáis, las que se deciden o recomendáis o la persona al final decide, el empresario dice, pues venga, a esta me voy a meter, ya ahí sí que hacéis toda la gestión desde el principio y hasta el final. Y recomendando o no, participando o no en la parte de consultoría, o sea, el desarrollo concreto del proyecto en función de que tengas expertise en ello o no tengáis exactamente, expertise, ¿no? Exactamente, pero hay muchísimas, por ejemplo, eficiencia energética. Nosotros estamos generando partners que hacen la parte técnica de eficiencia energética porque nosotras no podemos saber de todo. Claro. Pero la parte burocrática la hacemos nosotras. Entonces, bueno, pues es un poco la forma de trabajar que trabajan prácticamente todas las empresas de la misma manera, porque tú no puedes cobrar a un cliente antes de que tenga una subvención asignada, está claro. Puedes cobrarle tu trabajo, nada más. O sea que... Bueno, oye, muchísima luz has puesto en este tema. De hecho, a mí me ha encantado. Normalmente... A veces dices, bueno, ¿cómo será esta entrevista? A mí me gusta mucho la primera parte, la segunda también, pero la segunda es muy técnica. La primera me ha encantado, porque yo creo que arrojas luz y confirmas probablemente lo que muchas
personas pensamos al Y respecto. si me dejas terminar con una cosa. Por supuesto, vamos, y si es de ese nivel, pues fíjate, mucho más. Efectivamente. A ver, yo lo que me gustaría decir es que creo que los políticos y nuestro gobierno lo que tiene que hacer es gestionar lo que es nuestro. Claro. Gestionarlo. Nada más. Y no están haciéndolo. Entonces es una reivindicación que hago en petit comité todos los días con mucha gente, pero me estáis dando la oportunidad de decirlo públicamente porque creo que es absolutamente una manipulación de nuestro dinero y de nuestro futuro de nuestras empresas muy importante y de una manera política bastante fea. Me encanta lo que dices y además esto va en línea con lo que tú sabes que desde hace muchos años, porque además hemos coincidido en ese sentido, y es lo que siempre se ha dicho, es tú déjame trabajar y no hagas nada casi, ¿no? En este caso decimos sí, gestiona los fondos porque es el que tienes que gestionar, pero gestiona, no tomes decisiones, no decidas, no me intervengas, no hagas una serie de cuestiones. Exactamente, que están ahí, ¿no? Y no te lo gastes en lo que no te lo tienes que gastar. Eso sí, efectivamente. Eso, sobre todo que haya transparencia, es decir, esos 10 millones de euros, ¿dónde están? Seguramente se han gastado en cosas que se tienen que gastar, sin duda, pero no se está controlando. Efectivamente. Ya te digo que he buscado datos para meterlos en la introducción y no he encontrado. No hay. Pero bueno. Fenomenal, Beatriz, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Isabel, también por haber venido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado y nos habéis oído. Y os deseamos, hay un puente gigante, ¿no? La semana que viene, del 6, 8 y demás. Bueno, pues quien lo vaya a disfrutar, que lo disfrutéis, que lo paséis. Y nos vemos, pues no sé si el próximo viernes o el siguiente, cuando volváis. Estamos aquí viéndonos y escuchándonos. Muy buenas a todos.